his church. Él le gusta que la iglesia esté afirmada en el amor. He wants his church to be firm on the love. Y es poderoso porque ayer estuvimos hablando acerca de cómo inició la iglesia. And it's powerful because yesterday we were talking about how church initiated. La iglesia inició con gloria. It initiated with glory. La iglesia inició a través de un mensaje de salvación y de amor. Initiated through a message of salvation and love. Y a pasar el tiempo, los hombres fueron tomando ese mensaje y tomando el control de la iglesia por medio de hombres. And as time went on, man started to take that message. Y ya no era un mensaje de gracia, era un mensaje que inició por gracia And it was no longer a message of grace. It was one that started with grace. y lo utilizamos para que la gente se salvara por la gracia. And we use it so people could get saved by grace. Y después empezamos a agregar And- leyes de condena. And then we started to add laws that condemned. Y lo hemos estado hablando todo este tiempo. And we've been talking about it all this time. Yo entendí que nuestro ministerio es un ministerio enfocado en este punto, I understood that our ministry was one focus on this point. enfocado en la buena noticia. Focusing on the good news. Amén. Amen. Somos ministros de buenas noticias. We are ministers of good news. Dile que está a tu lado, somos ministros de buenas Tell your noticias. neighbor, we are ministers of good news. Dile, no quiero escuchar malas noticias. Say, I don't want to hear bad news. En la cocina no queremos escuchar malas In noticias, the ¿cierto, kitchen, we don't want to caballeros? hear bad news, right, gentlemen? Queremos escuchar buenas noticias, We want ¿verdad? to hear good news, right? En el trabajo queremos escuchar buenas noticias. In our job, we want to hear good news. A la gente le llama mucho la atención las malas noticias, It gives people attention, bad news, pero después se estresa la gente. but then they start to stress. Si usted quiere estresarse, solamente prende el televisor y mira las noticias. If you want to get stressed, you turn on the TV and watch the news. Y toda una vida han sido malas noticias And all life has been bad news. y nunca ha transformado a nadie. And they never transform no one. Pero la buena noticia sí transforma But the good news does cuando transform viene acompañada de Jesucristo. when it comes accompanied Amen. with Jesus Christ. Amen. El Señor quiere que usted viva la victoria confirmada por el Rey. The Lord wants you to live a life affirmed by the King. Él quiere que usted aprenda a vivir en victoria. He wants you to learn to live in victory. Una victoria que ya está confirmada por Él mismo. One victory that's already confirmed by Quiero Himself. que vea conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. I want you to see Revelations 1 Esto es muy 5. importante que usted lo tome. Este texto es muy importante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. This text is very important. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. And from Jesus Christ, who is faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the king of the earth. Quiero que entienda una parte muy importante. Él dice que Él es el primogénito de los muertos. I ¿Amén? want you to understand something. He said He is the first. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? What does this mean? The first begotten of the dead. El primero que resucitó de los que vamos a resucitar. The first that resurrected of those that we're going to resurrect. Lo que Él está diciendo a su iglesia, yo soy el primero que resucitó. Well, He's telling His church, I was the first that resurrected. Su resurrección ya está confirmada. His resurrection is confirmed. Si yo resucité, So if He resurrected, y si ustedes creen en mí, and if you are in me, está confirmado que van a resucitar. it's already confirmed that you will resurrect. Por eso el Apocalipsis es un libro de bendición, That's why Revelation is a book of blessing. es un libro de esperanza, It's a book of hope. es un libro que cuando tú lo lees te está hablando de lo que viene para ti. A book that when you read it is going to tell you what's going to come to you. Así que nosotros debemos de saber que Jesús es nuestra resurrección. So we should know that Jesus is our resurrection. Vienen tiempos malos, There are bad times that are se coming. está hablando de tiempos malos, They're talking about bad times se that are está coming. hablando de un tiempo sin comida, We're seeing about a time without no food. un tiempo muy difícil para la humanidad. Very difficult times for humanity. Pero la iglesia tiene que saber. But the church has to know. Escucho personas que dicen prepárate, And I hear people that say, prepare. prepárate con comida, Prepare with food. prepárate con dinero, Prepare with money. prepárate con esto. Prepare with this. Pero es que realmente el estar preparado de esa manera no te asegura que todo va a salir bien. But really, when you prepare, that doesn't mean that everything's going to go good. Pero cuando tú crees en Jesucristo, Él es el único que puede hacer que todo salga bien. When you believe in Jesus Christ, He's the only one that can make everything go good. La comida se puede echar a perder, The food can spoil. el dinero Money puede perderse, can get lost. puede perderse todo lo demás. Everything else can get lost. Pero cuando tú tienes la fe y la mirada en Jesús, no But se perderá nada. when you have faith and your eyes on Jesus, you won't lose anything. Amén. Porque tu mirada está puesta en Jesús. Because your eyesight is put on Él es el Jesus. proveedor. He is the provider. Pero Él dice, al que nos amó
But he said that the one who loved us y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. and washed us from our sins in his own blood. Esto quiere decir que Él es el soberano, This means that he is the el faithful, que está arriba de todos los reyes. the one that is above all kings. ¿Quiénes son esos reyes? Who are those kings? Somos nosotros, It's us, los reyes de la tierra. the kings of the earth. Y tú pensabas que los reyes que estaban en la monarquía, ¿verdad? And you would have thought that it was the kings of the monarchy. Pensábamos que eran los gobernantes, los políticos, ¿verdad? We thought it was the politics, the governors. Bueno, pues también de ellos es rey. Well, he's also king of them. Es rey de reyes y señor de He is king señores. of kings and lords of lords. Aleluya. Él es rey de reyes y señor de He is señores. king of kings and lords of lords. Entonces tienes que aprender a vivir en esa victoria So you confirmada. have to learn how to live in that victory. Cuando escuches la mala noticia en la televisión, When you hear the bad news on TV, tienes que declarar, pero la victoria está confirmada. you have to declare that the victory is confirmed. Mi Señor viene por mí. The Lord is coming for me. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. The church won't go through the great La tribulation. iglesia está firme en el amor del Señor. The church is firm on the love of Amen. God. Amen. Es la iglesia la que tiene que vivir firme en el amor de It's the Dios. church that has to live in the love of God. Y el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia que no se desespere. And the Lord wants the church to be one that doesn't get desperate. Él está operando de adentro hacia afuera. He's operating from inside out. Quiero que vean un dibujo que les mandé pedir a Miria que me pusieran. I want to show you a drawing. El Señor le dije ayer que le habló a la iglesia y la corrigió. I told you yesterday that the Lord spoke to the church and he corrected. Él corrigió a su iglesia porque estaba desviándose. He corrected his church because they were getting another La path. iglesia de Efeso inició por la fe, The church of Ephesians initiated by faith, pero terminó por las obras. but it ended on works. Él le dice a su iglesia, le dice, me gustan tus buenas obras que He tienes. told his church, I like your good works. Nosotros fuimos creados para buenas obras. We were raised for good works. Servir a Dios no significa solamente abrir las puertas en la iglesia. Serving the Lord doesn't mean just opening the doors. Servir a Dios es entregar un vaso de agua a alguien, It also means giving a cup of water to someone. ir a visitar a alguien en la cárcel, Go visiting someone in jail. darle abrigo al que no tiene. Give a coat to those that don't have En one. tu trabajo estás sirviendo a alguien. In your job, you're serving someone. Cuando transmites la palabra, When you transmit the word, en Navidad in Christmas, estás transmitiendo la palabra. you're transmitting the word. Cuando te sientas a cenar con tus hijos, When you sit down to have a dinner, estás sirviendo a la familia de Dios. you are serving the family of God. Estás sirviendo a Dios. You are serving God. Amen. Amen. Fuimos creados para andar en buenas obras. We were raised to be in good words. Pero el Señor le dice a la iglesia de Efeso que tenía algo en contra de ella. But God told the church of Ephesians he has something against them. Había dejado su primer amor. They had left their first love. Ayer les dije eso, ¿verdad? Yesterday I was saying that, remember? Pero nos enseñaron de una manera incorrecta. But they taught us an incorrect way. Nos dijeron que haber abandonado el primer amor es haber dejado de amar a Dios. They told us that living our first love means stop loving God. Pero la palabra amor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 no es esa la palabra. But the word love in that text was not that word. La palabra amor es ágape. The word love in Hebrew is agape. El Señor le dijo a la iglesia, tu error fue haberte olvidado de mi amor. God told the church, your mistake was to forgive of my love. La iglesia perdió a Jesús. The church lost Jesus. Ágape es la palabra amor de Dios. Agape, it's the word love from God. La iglesia perdió la conciencia de Jesús The church had lost the conscience of Jesus. y empezó a quedarse solamente con obras. And they started to just be with words. Pero Dios desea que su iglesia haga esto. But God desires for his church to do this. Este es el centro de una persona, This is the center of a person, de usted y de mí. of you and I. Dentro de nosotros está el espíritu, amén. Inside of us is the spirit, right? Y dentro del espíritu después está el alma. After the spirit, it's the soul. Y después del alma está el cuerpo. And then the body. Y quiero que entienda algo. And I want you to understand something. La iglesia se ha confundido. The church have gotten confused. La iglesia piensa que es una iglesia que tiene a Dios por lo externo. The church thinks they have God by something external. Pero Él le dice a la iglesia, yo quiero que inicies todo desde adentro. But he tells the church, I want you to initiate everything from inside. Cuando usted tiene al Señor desde adentro, When you have God from the inside, cuando usted confirma la palabra when constantemente you constantly confirm the word y confirma la palabra de Dios, and confirm the word of God, en su espíritu usted se hace fuerte. in your spirit you become strong. En su espíritu empieza a producir cosas And you start to produce in your que spirit things
después pasan al alma that later go to the soul, y del alma pasan a su cuerpo. and from the soul to the body. La religión quiere que del cuerpo pase hacia adentro, Religion wants you to, from the body to go to the soul. pero el Señor le dice a la iglesia, no, yo quiero que inicies de adentro But the Lord told the church, no, I want you to start from the center hacia afuera. to the center, from to Cuando outside. usted tiene la palabra de Dios, When you have the word of God, su alma después empieza a producir emociones. your soul then produces emotion. Hay gente que dice, quiero ir a la iglesia a sentir algo There's people that say, I want to go to church to feel something en el cuerpo. in the body. Están queriendo producir algo en el cuerpo. And they're wanting to produce something in the body. Quiero sentir algo en el cuerpo. I want to feel something in the Quiero body. sentir algo en el I cuerpo want to feel something in the para body. que me pase algo adentro. So something happened inside. Y ese es el problema de la iglesia. And that's a problem with the church. Sintió algo en el cuerpo, If there's something in the body, después lo sintió en el alma, then they felt it at the pero soul. posiblemente no llegó al espíritu. But probably didn't take it to the Y spirit. Dios desea que lo sientas en el espíritu. And God desires for you to feel it in the Cuando spirit. eres una persona de fe, When you are a person of faith, cuando estás afirmada en el amor de Dios, when you are firm in the love of God, eres consciente de Jesús, you are conscious of todo el Jesus. tiempo andarás con gozo, All the time you will be with todo el joy. tiempo andarás con alegría, All the time you will be todo el happy. tiempo transmitirás All amor, the time you will transmit todo el love. tiempo vendrás con gozo a tu trabajo, All the time you will come to your con tu work familia. happy and your family. Amen. Amen. El error más grande es querer hacer todo de afuera hacia adentro. The biggest error is always trying to do things from outside in. El Señor quería que su iglesia tuviera fe. But the Lord wanted His church to have faith. Escuche bien, hay gente que quiere dar por su fuerza de voluntad. Listen, there's people that want to give with their own will. Y cuando tú quieres dar por fuerza de voluntad te vas a ver estresado. And when you want to give from your own will, you're going to be stressed. Porque la fuerza de voluntad está en el cuerpo y en el alma. Because your will is in the body and in the soul. Estás forzando el alma. You are forcing the soul. Estás forzando a que crea. You are forcing to believe. Oh, me tengo que poner contenta. No, I have to be Me happy. tengo que poner contento. I have to be happy. Tengo que ser feliz. I have to be Y happy. fuerzas el alma And then you strain the soul. y terminas frustrado. And you end up frustrated. Terminas cansado. You end up tired. Pero cuando tú entiendes que es Él el que te da la fuerza en tu But espíritu, when you understand that He gives you the strength in the spirit, tu espíritu le habla a tu alma your spirit talks to your soul. y le dice, recibe fuerzas. And then it says, receive strength. Recibe fuerzas. Receive strength. Porque como el águila levantarás vuelo. Because with the eagle Amen. you will arise. Amen. Tu cuerpo se sentirá con fuerza. Your body will fill with strength. Porque vives por el favor de Dios Because you live by constantemente. the favor of God constantly. Amén. Amen. Entonces, si usted lo hace de afuera hacia adentro, se mirará frustrado. So you do it from outside inside, you will be frustrated. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 2:1. I want you to go to Revelation 2:1. Estoy hablándote de la iglesia de Efeso. I'm talking about the church of Ephesians. Esto te va a ayudar demasiado. This will help you so much. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, It's el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Write this letter to the angel of the church of Ephesus. This is the message from one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. Dice, yo conozco tus obras, te das cuenta, y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. I know all the things you do. I have seen your hard work and your patience and endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. You have patiently suffered for me without quitting. Dice la palabra que el Señor les empieza a decir las buenas cosas que tenía la iglesia. The word of God says that God starts to tell the church the good things that they had. Tenía buenas obras, They had good works. pero después el Señor le dice en el versículo 4 cuál era lo que Él le decía que tenían que corregir. But later on, verse 4, he says what they needed to correct. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you Has did at first. dejado lo primero que hacías al principio. You have left what you used to do in the beginning. Quiero que entiendan, le está hablando a una congregación, I want you to understand he's talking to a congregation, a una ciudad, to a city, no solamente a una iglesia, not only to a church, a una comunidad. to a community. Esa iglesia empezó por la gracia. That church started by grace, Era una iglesia que predicaba gracia. one that preached grace, Después terminó predicando una enseñanza equivocada. and later ended up teaching wrong things. Solamente se enfocaban en las buenas obras, pero ya no lo hacían por fe. They're only focused on doing good works, but they
They no longer did it by Lo faith. hacían en el cuerpo, They did it in the body, pero no lo hacían desde el espíritu. but not from the Spirit. Y cuando tú no lo haces desde el espíritu, te vas a ver cansado. And when you don't do it from the Spirit, you will be tired. Por eso hay gente frustrada There are people that get que frustrated. dice, yo voy a la iglesia y nada me They pasa. say, I go to church and nothing happens. Porque pensamos que desde afuera algo nos tiene que pasar Because adentro. we think that something needs to happen from outside in. Tienes que creer adentro You have to create it inside para que ocurra algo fuera. so it can occur En outside. el espíritu In the Spirit, está la vida. it's life. En el alma In the soul, están las emociones. it's the emotions, Está los pensamientos. our thoughts, Está la voluntad. our will. Hay gente que, por ejemplo, le dicen, tienes que hacer esto. There's people, for example, you say you need to do this, Pero si no está convencida en su espíritu, but if they're not convinced in their spirits, su alma estará confundida. their soul will be confused Porque lo resistirá. because they will resist it. Lo quiere hacer con la fuerza de voluntad. They want to do it with the strength of will. Acuérdate, la voluntad está ¿dónde? Remember, the will is where? En el alma. In the soul. Y la gente lo puede hacer un año, And people can do it 1 year, lo puede hacer 2 años. 2 years, Pero como hay algo que no está creyendo en su but espíritu, because there's something that's not believing in the spirits, esa persona terminará en la carne frustrada. that person will end in the flesh frustrated. Y el primer caso que es esto que estaba ocurriendo en la iglesia es porque se habían apartado de la enseñanza de la gracia. And the first case that we find this in the Bible, it's because they had parted ways from for grace. Perdieron el ágape, They lost agape, el Jesús. Jesus. Ellos trabajaban por el nombre de Jesús, They were working by the name of pero Jesus, ya no estaban recibiendo de Jesús. but no longer receiving from Y él le Jesus. dice en el versículo 5, And he says on verse 5, recuerda por tanto de dónde has caído look how far you have fallen. y arrepiéntete y haz las primeras obras. Turn back to me and do the works you did at first. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. If you don't repent, I will come and remove the lampstand from its place among Si the no te churches. hubieras arrepentido. If you don't repent. Esto no quiere decir que la iglesia estaba perdiendo su salvación. This doesn't mean that the church was losing the salvation, Esto no quiere decir que esa iglesia estaba perdiendo su salvación. that church was losing its salvation, Porque se nos enseñó que esto quería decir que íbamos a perder nuestra salvación. because we were taught that this verse says we were going to lose our salvation. El Señor le estaba diciendo, si tú no te vuelves a mí The Lord was saying, if you don't return to me, y no te vuelves de donde te has caído. and where you first fell, Póngamelo en el original, por favor. Caído es la palabra Egipto. Diga conmigo, Egipto. fallen means Egypto, Y Egipto es estar alguien removido del lugar donde estaba. and that means being removed from where it first was. Esta iglesia fue removida del lugar donde estaba. This church was removed from where it first was. Alguien vino a moverla. Someone came to move it. Le dice, regrésate de esa enseñanza que estás ahora llevando. And he said, return from that teaching that you are now teaching. Efeso empezó a predicar bien, Ephesians started to preach good, pero terminó enfocándose solamente en las buenas obras. but they ended up focusing on the good works. Y él le dice, y haz las primeras obras, And he said, do the first works, haz las primeras prácticas que hacías antes. the ones that you used to do at first, Las primeras prácticas eran prácticas del amor de Dios. which were once a practice of the love of God. Regrésate otra vez a la gracia. Return back to the grace. Le está diciendo el Señor, regrésate a la gracia. The Lord was saying, return to the grace. Regrésate a vivir de mi favor. Return to live by my Cuando favor. la situación esté When the difícil, situation is difficult, acostúmbrate a vivir de lo que yo te doy. get used to from living to what I Cuando give los you. tiempos son difíciles, acostúmbrate a vivir de lo que viene Times de are mí. difficult, get used to living to the favor I've given you. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. And this is what the Lord wants us to do. Una vida en gracia A life in grace es una vida de alguien que se acostumbra a vivir del amor de Dios. is one that gets used to living under the love of God. Cuando tú te acostumbras a vivir del amor de Dios, When you get used to living by the love of God, tú te acostumbrarás a vivir de un amor incondicional. you will get used to living in unconditional love. Ese amor incondicional es el que te ayuda a poder amar sin condición. That unconditional love is the one that helps you to love unconditionally. ¿Sabes que una iglesia ha dejado de vivir en gracia You know that a church has stopped living under grace o dejado de practicar gracia or has stopped practicing grace cuando se acostumbra a dar solamente si va a recibir? when they get used to giving only if they're going to receive something in return? Cuando tú das algo, When you give something, si vas a recibir algo, if you're going to receive something, eso no es estar viviendo en gracia. that's not living under grace. La gracia es dar algo sin esperar algo. Grace is giving something without expecting nothing in Cuando return. tú diezmas, When you give your tithe, tú diezmas no por recibir algo.
You tithe not to get something in return, porque es un amor incondicional. because it is unconditional love. El amor incondicional, The unconditional love, cuando está en un matrimonio, when it's in a marriage, cuando Jesús está en un matrimonio, when Jesus is in a marriage, tú das sin esperar nada. you give without expecting Tú something in dices, return. oh, pero tú no me has dado nada a mí en mi cumpleaños. But they say, oh, you didn't give nothing on my birthday. No te mereces nada. You don't deserve anything. Oh, pero ¿cuánto tú me diste? No me has Oh, dado but nada. how much have you given me? You ¿Por qué haven't te given voy a me dar nothing. yo a ti? Why should I give you? Oh, pero acuérdate que la última vez lo que tú me hiciste, Oh, but remember last time what you did to me. eso no es gracia. That's not Y grace. usted dice, pero sí le doy amor porque soy cariñosa And you might con say, but él. I do give love because I'm good with them. Soy cariñoso con ella. I'm nurturing. Ese no es un amor ágape. That's not an agape love. Ese es un amor condicional. That's a conditional love. Si me da, le doy. If you give, I Si give. no me da, no doy. If you don't give, I don't Si give. me pega, le pego. If they hit me, I hit. Si me grita, le grito. If they yell, I yell. Si me regaña, lo regaño. If they get mad at me, I get mad at Eso them. no es ágape. That's not agape. Y tú dices, amar a Dios es porque yo le doy a Dios. They say, oh, loving God is because I give to God. Nos amamos, por eso me tiene que dar. We love each other. That's what He needs to give me. Esa era la iglesia de Efesos, se estaba perdiendo. That's what the church of Ephesians, they were getting lost. Se acostumbró a ir el domingo para recibir algo. They got used to going Sunday to receive El something, martes para recibir algo. Tuesday to receive something, Diezmar para recibir algo. give their tithe to receive something. Pero cuando tienes el amor ágape, But when you have the love agape, tú das sin esperar nada. you give without Porque expecting Cristo nothing. está en el centro de tu Because espíritu. Christ is in the Amén. middle. Cristo está en el centro del espíritu. Christ is in the center. Y Él le dice, si sigues así voy a quitar tu candelero de tu lugar. And it says, if you continue like that, I will remove your lampstand. No es que iba a quitarle la salvación. It wasn't He was going to take away Es salvation. que dijo, ya no vas a seguir brillando Then después. you say you will no longer be lights. What I can Sabes, do. Dios You no know? quiere eso. God doesn't want that. Dios quiere que vivamos constantemente conscientes del amor de He Cristo. wants us to constantly be Hallelujah. conscious of the love of Jesus Christ. Amen. Amen. Tu amor es